Con las modificaciones que se hicieron nos quitaron la función de anotar. Nos servía bastante, pero bueno. Entonces lo que vamos a tener es una barra de polietileno, que es esta que tenemos al interior. Una barra de polietileno que tiene un diámetro de 1, que es de 4 pulgadas. Y tendremos entonces un tubo de acero que tiene un diámetro interior de 2, que es 4.01 pulgadas. Luego nos dice que la barra de polietileno se comprime por una fuerza axial P. Y nos dicen, o nos preguntan más bien, ¿cuál es el valor de la fuerza axial P que hará que se cierre el espacio entre la barra de polietileno y el tubo de acero? Para el polietileno suponemos un módulo de elasticidad de 200 kSI y una relación de Poisson de 0.4. Es que lo que estamos buscando acá, nosotros lo que queremos es saber cuál es el valor con el que de carga axial podemos cerrar este vacío que tenemos acá. ¿Sí? Eso es lo que queremos saber. Es decir, lo que estamos teniendo en nuestro problema es lo siguiente. Tenemos un cilindrito, pongámoslo de color gris, como tenemos ahí. Sería nuestra barra de polietileno. Y está contenido dentro de un cilindrito más grande, que sería el tubo de acero. Coloquemos ese colorcito azul, tal como tenemos allí. Tenemos esa transparencia. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos allí en nuestro ejemplo. Claro está que pues el tubo de acero tiene aquí un vacío, y lo que esperamos es que producto de una carga axial que vamos a estar aplicando sobre esta sección transversal, en nuestra barra de polietileno, pues vamos a tener entonces es una compresión en ese elemento estructural, y si esto se comprime, ¿cierto? Si esto se comprime, entonces vamos a tener una reducción en su longitud, pero no solo eso, al comprimirlo también tendremos una expansión. Y con esa expansión, producto de la compresión, lo que esperamos es que se cierre ese vacío. Es decir, nosotros solamente vamos a ver cómo se aplica la carga es en el elemento, la barra de polietileno que tenemos allí. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a buscar entonces. Nos dice entonces, con esa carga axial P, ¿cuál es el valor de esa carga axial P? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar ese valor? ¿Qué podríamos llegar a plantear nosotros allí? ¿Cuál es el valor de esa fuerza? Nos están dando las propiedades de nuestro polietileno en cuanto al módulo de elasticidad y la relación de Poisson. ¿Qué podemos plantearnos para encontrar esa carga axial P? De tal forma que comprima nuestro elemento y cierre ese vacío que tenemos ahí entre mi tubo y mi barra. ¿Cómo podremos llegar a ese valor? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Mm? ¿Sí me están escuchando? ¿Nadie quiere proponer nada?
Nadie se atreve a nada. ¿Cómo podríamos llegar a ese valor? ¿Alguna idea? Algo que rompa el hielo y podamos discutir este problema. ¿Si me están escuchando bien todos? ¿O será que estoy hablando Sí, solo? Sí, profe. Sí, señor, sí le estamos escuchando. estamos escuchando. Sí, estamos escuchando. Ah, bueno. Listo. Mire, lo primero es que tenemos que hacer una relación. Como esto es lo que se va a cerrar mi elemento, aquí es lo que esperamos calcular. Nosotros lo que vamos a ver va a ser una deformación, ¿cierto? Una deformación lateral, a lo que lo relacionamos con una deformación unitaria epsilon prima, y que va a ser igual a la fórmula de la deformación unitaria, pero con esa diferencia del prima. Va a ser la deformación lateral, es decir, el aumento en su diámetro producto de esta carga axial que tenemos acá aplicada. Sin embargo, la longitud inicial que nosotros vamos a tener en cuenta no es la longitud, no vamos a confundirla, por favor, con la longitud del elemento de esta manera, con esta longitud. Por eso le coloco aquí el prima. ¿Por qué razón? Porque esta compresión, esta deformación por carga axial que estamos viendo nosotros allí, va a estar asociada es a mi deformación sin prima, y estos dos términos que acabo de colocar se relacionan entonces con mi epsilon, que es mi deformación unitaria. ¿Listo? Por esa razón es que no lo vamos a confundir. En este caso, L' va a ser relación al diámetro que nos está dando el problema, en este caso, que es mi diámetro de 1, ¿cierto? Mi diámetro de 1. Este PowerPoint sí no me gusta nada. Mi diámetro de 1. ¿Cierto? Esa es la longitud L' que yo tengo acá. Y esta deformación, en este caso, es un aumento de la sección transversal, lo voy a calcular a partir de epsilon prima. Sí, pero entonces, ¿cómo hago para llegar a esto? ¿Cómo puedo entonces encontrar yo epsilon prima? ¿Cómo me lo puedo plantear? ¿Qué sé yo? Que entre mi diámetro de 2 y mi diámetro de 1 solo se puede cerrar con un valor que va a estar referente a la diferencia de sus diámetros, ¿cierto? Es decir, este D', ¿a qué va a ser igual? A 4.01 menos 4, profe. Exacto, 4.01 menos 4 pulgadas, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esa es la única deformación que se puede generar allí. No se puede generar más, porque lo que nos está preguntando el problema es apenas cerrar el espacio entre la barra y el tubo. Para cerrar ese espacio es simplemente las diferencias entre sus diámetros. El interior del tubo de acero y el exterior de mi barra de polietileno. Entonces tengo mi D' y tengo mi L'. Fácilmente puedo encontrar mi epsilon, ¿cierto? Esto será entonces lo primero que tengo que hacer. Luego que ya tengo epsilon prima, ¿cómo puedo llegar a mi carga axial P? Pues la clase anterior vimos una relación de Poisson, ¿cierto? Profe, por lo que ya, ahí como ya tenemos la relación de Poisson, bueno, Poisson, Sí, pues Poisson, que dice Poisson. que es la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. Exacto. Entonces Entonces, lo que hacemos es reemplazamos. eso. Ni es igual a menos epsilon prima sobre epsilon solita, ¿cierto?
Y entonces de esa manera, yo ya tengo epsilon, tengo mi coeficiente ni, y me faltaría por encontrar solamente mi relación, mi deformación unitaria, pero esta deformación, miren a la que la estoy asociando, a la deformación por carga axial que tengo en el problema, ¿cierto? Entonces ya podré simplemente de acá despejar este valor de epsilon prima, y cuando tengo epsilon prima puedo llegar a mi paso número 3. ¿Y cuál va a ser mi paso número 3? Ya para llegar ahora sí finalmente a esta carga axial, ¿qué debo hacer en mi último paso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría hacer? Si ya tengo epsilon prima, mi deformación unitaria normal, que estará asociada a esa deformación axial, este D, ¿cómo puedo llegar a encontrar mi carga P? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué podría plantearme ahí? Profe, pues toma la fórmula de la deformación lineal, porque ya tenemos epsilon y tenemos, ¿cómo se llama la otra? ¿Cuál? La E, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Tenemos la que usamos en el ejercicio pasado para sacar la deformación lineal. Ley de Hooke. Esa. Tomemos la ley de Hooke. Eso. Tomemos la ley de Hooke. ¿Qué pasará si aplicamos la ley de Hooke? ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Mi esfuerzo va a ser igual a mi módulo de elasticidad multiplicado mi deformación unitaria epsilon. Tengo yo acá, de mi problema, de mi paso número 2, lo que encontré fue epsilon. Mi módulo de elasticidad me lo está dando mi problema, fíjense acá. Mi módulo de elasticidad me lo da el problema. Voy a poner aquí una línea. Y ya me queda solamente el esfuerzo. Pero yo también sé que mi esfuerzo a qué es igual. Mi esfuerzo, mi formulita del esfuerzo normal a qué es igual. Mi esfuerzo normal es igual a una fuerza sobre mi área. Y esa fuerza va a ser el problema que se está planteando acá, ¿cierto? Esta fuerza es esta misma, que es la axial que genera esta deformación. Y mi área va a estar en función de ¿qué? Del diámetro de mi polietileno, porque finalmente este es el que se va a deformar. Y su sección transversal va a ser esto. ¿Cierto? Entonces tengo mi área y mi esfuerzo lo obtengo a partir de la ley de Hooke. Y despejo mi carga axial P. Y de esa manera voy a resolver el problema. Obviamente aquí está muy desordenado, pero es el planteamiento que debemos formularnos para llegar a la solución. Ya con este planteamiento, entonces vamos a pasar ahora sí a MATCAD y hacer esto. ¿Sí está claro cómo sería el procedimiento acá? ¿O ahí tenemos alguna duda? Si está claro, chicos, están hablando hoy, pero mucho. Sí, profe, sí está clarito. Profe, Es espera, como yo tengo cuestión una de duda. repasar. Sí. Sí, señora. Es que en la parte donde saca epsilon prima, que dice deformación sobre la longitud, ahí yo me perdí. Esa longitud es la que yo tomo entre el polietileno y la barra de acero, ¿sí? A ver, ¿a dónde? En el punto 1. Uno. Sí. Sí. Es que no entendí ese pedazo. Tranquila, Sí, ahí.
borrar esto. Entonces lo que nosotros buscamos es ¿con qué fuerza, con qué carga axial vamos a cerrar ese vacío? Este vacío que estamos viendo acá, ¿cierto? Sí, señor. Ese vacío, esa dimensión de ese vacío, sabemos que va a ser la diferencia entre el diámetro de 2 y mi diámetro de 1, Diámetro de 1. ¿cierto? Porque pues es la única que hay y apenas el problema nos está preguntando eso. ¿Cuánto es la fuerza para que se cierren esos dos espacios? En este caso es 0.01 pulgadas. Pero como yo estoy relacionando la deformación, la deformación que tengo de manera lateral, y yo para diferenciar las deformaciones laterales de mis deformaciones por carga axial, voy a utilizar el prima, ¿listo? Esa va a ser la forma en que yo diferencio las dos, porque son distintas. Yo lo que no debo confundir son esas dos deformaciones con un valor igual. Esta deformación, la lateral, que es esta, va a estar asociada a mi valor de epsilon prima. Y esta deformación va a estar asociada a mi valor de epsilon, una deformación unitaria axial o normal y mi deformación unitaria lateral. Yo sé que mi deformación unitaria es igual a mi deformación sobre la longitud inicial. La única manera de diferenciar estas dos va a ser con una nomenclatura, que es mi prima. Sí. Cuando aparece prima, es lateral. Y como lo que estoy buscando es que se cierre de manera lateral, es decir, esto, mi longitud inicial, antes de aplicar la carga, antes de deformar, va a ser este diámetro. Ese diámetro que es mi diámetro de 1, ¿cierto? Ah, ok, profe, ahí era donde tenía la duda. No sabía qué se o sea, qué valor se tomaba para L prima. Eso es. Entonces va a estar en función de si se desplaza lateralmente o longitudinalmente. Y aquí entonces ya si yo quisiera verlo, ya sería la longitud L de mi elemento. Mm. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Sí está claro para todos? Entonces este de 1 Sí, señor. va a ser el L'. Y la longitud total de mi barra va a ser L, antes de deformarse. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque a veces llegamos a confundirnos en eso. Y en el parcial no nos podemos confundir en ese aspecto. Entonces ese es el primer punto que debo tener. ¿Cuánto se deforma de manera lateral mi material por unidad de longitud? Que es lo que hablábamos que era la deformación unitaria. Pero cuando le colocamos aquí el prima es la lateral. Ahora ya con esto, entonces podemos irnos aquí a nuestro MATCAD y plantear entonces la solución a nuestro problema. Entonces vamos a colocar acá ejemplo 1.5.3. Vamos a colocar los datos de entrada. Los datos iniciales serán el diámetro de 1, que es 4 pulgadas. ¿Sí? Mi diámetro de 2, que es entonces 4.01 pulgadas. Me están dando el valor de mi módulo de elasticidad para el polietileno, que me dice que es 200 KS6. Y mi relación de Poisson, que va a ser igual entonces a 0.4.
Con estos datos de entrada, entonces yo ya puedo aplicar. Vamos a hacerlo por pasos, tal como lo vimos en la diapositiva de PowerPoint. Entonces, primer paso, deformación unitaria lateral, ¿cierto? ¿Qué era eso? Entonces era mi épsilon prima, que era igual a la deformación prima, ¿sí? Sobre mi longitud prima. Esto es lo que tengo yo. Esto es a lo que debo llegar. Tengo entonces que despejar esta deformación unitaria, pero debo definir que mi deformación lateral va a ser igual al diámetro de 2 menos mi diámetro de 1, tal como planteamos al inicio del problema. O más bien, como planteamos en el PowerPoint. Es decir, mi deformación va a ser ese 0.01 que hablábamos allí. Y la unidad de medida van a ser entonces las pulgadas. Ahora, L', en este caso, L' va a ser igual a mi diámetro de 1, ¿cierto? Porque yo estoy hablando es de lo que se va a generar como aumento de la sección transversal en mi barra de polietileno. Entonces, tengo L', tengo mi épsilon, simplemente tendré que representar esto acá. Tendré entonces que entrar a reemplazar en esta formulita para obtener mi deformación unitaria lateral. Entonces voy a decir, mi épsilon va a ser igual a E', que es ese valor de 0.01 pulgadas, y L' es igual a mi diámetro de 1, que vemos acá que es de 4 pulgadas, ¿cierto? Por tal razón, épsilon prima va a ser igual a 2.5 por 10 a la menos 3. 2.5 por 10 a la menos 3. Y sabemos que esa dimensional no tiene unidades, ¿cierto? Aquí no hay lío. Sí, Todos señor. vamos acá. ¿Cuál era el paso 2 que hablábamos en nuestra diapositiva? ¿Cuál era el paso número 2? Teníamos Relación que de Poisson. despejar el épsilon, Aplicamos la relación de sí, Poisson, ¿cierto? despejar el épsilon. Aplicamos la relación de Poisson. ¿Cuál era esa relación de Poisson? Decía que ni iba a ser igual, entonces, a menos mi épsilon prima, ¿cierto? Y todo esto dividido en épsilon. Es decir, esta era la relación entre la deformación unitaria lateral y mi deformación unitaria debido a la carga axial, ¿cierto? De aquí yo qué tengo? Tengo épsilon prima y mi problema me está dando el coeficiente de Poisson. Entonces, puedo despejar fácilmente y decir que épsilon va a ser igual, ¿cierto? A menos mi épsilon prima sobre ese valor ni. Sobre ni. A partir de esa relación yo lo puedo despejar y obtendría esto. Mi épsilon prima, mi deformación unitaria lateral, la he encontrado en el paso número 1. Y mi relación o mi coeficiente de Poisson lo tengo para mi material, porque el problema me lo está dando acá. ¿Quiere decir esto? Profe, qué pena interrumpirlo. Sí.
Su merced, es que no le entendí por qué el epsilon prima se tomaba negativo en la relación de Poisson. Ah, eso es la fórmula. Recordemos acá. Aquí no lo tengo. Recordemos que para cuando hablamos de la relación de Poisson, la fórmula que nosotros obteníamos era que ni era igual a menos epsilon prima sobre epsilon. Y que para que este valor, que era entre 0 y 0.5, nunca nos diera negativo, se anteponía este valor. ¿Por qué razón? Porque si yo lo comprimo, mi material, como estoy viendo acá, si trabajo en compresión, ¿yo qué es lo que voy a tener? Que mi deformación, ¿cierto? Debido a la carga axial es negativa. Que mi deformación de la carga axial es negativa. Y mi deformación por carga lateral es positiva porque esto se expande, ¿cierto? Esto se expande. Ahora, caso contrario, si esto ya no está en compresión, sino mi cilindrito está en tensión. Entonces, si mi cilindro está en tensión, ¿qué va a pasar con mi deformación unitaria lateral? ¿Aumenta o disminuye? Mi deformación lateral, yo lo que espero es que este ¿Disminuye, no, cilindro, profe? yo lo que espero es que este cilindro haga algo de esta forma. Algo similar, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener un incremento en esta deformación y un decremento en su sección transversal. Es decir, mi deformación unitaria lateral va a ser negativa y mi deformación unitaria por carga axial va a ser positiva. En cualquiera de los casos, yo siempre encuentro, cuando relaciono la deformación lateral con la axial, un valor negativo, porque al multiplicar más por menos me da negativo, más por menos me da negativo. Por eso es que yo antepongo siempre el signo negativo, para que ese valor nunca me dé un valor negativo y esté entre 0 y 0.5, positivo. Entonces, este valor negativo sale de la fórmula de la relación de Poisson. ¿Listo? Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente a partir de esa fórmula pasar mi deformación unitaria axial a multiplicar porque está en el divisor y mi relación de Poisson a dividir, porque ya multiplicaría a esta relación a esta deformación unitaria axial. ¿Listo? Entonces, por eso aquí conservamos el signo al lado derecho de la igualdad. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces ya aplicamos nuestra relación de Poisson y digamos, la razón de aplicar esta relación de Poisson es que podamos obtener la deformación unitaria por carga axial. ¿Listo? ¿Cuál era el tercer paso que nosotros veíamos? ¿Cuál era nuestro tercer paso? Ley de Hooke, profe. Utilizar la ley. Eso. Aplicamos la ley de Hooke. ¿Y qué era eso de la ley de Hooke? Mi ley de Hooke es mi esfuerzo va a ser igual a mi módulo de elasticidad multiplicado mi deformación unitaria. Yo tengo mi módulo de elasticidad porque el problema me está diciendo acá, fíjense, que es 200 KSI. Tengo mi deformación unitaria por carga axial, que es menos 6.25 por 10 a la menos 3. Y puedo encontrar entonces mi esfuerzo. Fácilmente voy a reemplazar esos valores acá y voy a decir que mi esfuerzo va a ser igual a 200 KSI multiplicado menos 6.25 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces mi esfuerzo sigma será igual
a menos 1.25. Y menos 1.25, ¿qué unidades? ¿Qué unidades? KSI. KS6. A ese ahí, profe, porque el epsilon es adimensional, ¿no? Exacto. KS6, ¿qué unidades son? Kilopascales. No. No. Y lo libras Kilo, pulgada. Exacto. Kilolibras kilolibras sobre pulgada pulgada. cuadrada. Es correcto. ¿Listo? Kilolibras sobre pulgada cuadrada. Eso es lo que nosotros vamos a tener entonces allí. ¿Y para qué me sirve este valor de esfuerzo? Pues es que yo voy a aplicar el concepto fundamental. Pongámosle aquí un cuarto paso. Aplicar o no aplicar. Despejamos la carga axial de la fórmula del esfuerzo normal. ¿Y qué obtenemos? Pues si nosotros sabemos que mi esfuerzo normal va a ser igual, Carga. exacto, a una fuerza sobre mi área, entonces fácilmente de acá podemos despejar esta carga axial P. Podemos decir que mi carga axial P, ¿cierto? Va a ser igual, entonces, a mi esfuerzo sigma multiplicado el área de la sección transversal. De esta formulita tenemos sigma y nos faltaría encontrar el área. Por aquí a un costado vamos a decir que el área de la sección transversal va a ser igual a lo siguiente. ¿A cuánto será igual esa área? A va a ser igual a pi cuartos, ¿cierto? Multiplicado mi diámetro. ¿Y qué diámetro voy a tomar yo aquí? ¿El 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? El 1, ¿no? El 1, Que es la ¿cierto? barra de... El 1, profe. ¿No? Exacto. Mi diámetro 1, correcto, elevado al cuadrado. Y eso es lo que voy a definir yo como el área de la sección transversal. Voy a colocarlo aquí más arriba para no mover tanto. Listo, entonces quiere decir que mi área va a ser igual a 12.566 pulgadas al cuadrado. En ese caso, entonces mi carga axial P será igual a mi valor de mi esfuerzo, que yo me doy cuenta que es menos 1.25, por el área de la sección transversal, que es 12.566 pulgadas cuadradas. Para este caso, mi esfuerzo normal, perdón, mi carga axial, me da menos 15.7 o menos 15.71. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades me dará esa carga? Entonces recordemos acá, las unidades de KSI es kilo libra, ¿cierto? Sobre pulgada cuadrada. Y esto lo que voy a hacer es multiplicarlo por pulgadas cuadradas, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer yo acá. Voy a multiplicar por pulgadas cuadradas, quiere decir que mis pulgadas y mis pulgadas se cancelan y esta unidad de fuerza será en kilolibras, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, Sí, señor, perfecto. sí. Sí, profe. ¿Y qué quiere decir que esto sea negativo? Pues que esta carga se está generando en compresión. En compresión.
esa carga se estará generando en compresión. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo quiero que se cierre este vacío, pues lo que debo tener es un aumento de su sección transversal. No tendría sentido que me diera un valor positivo en esta carga Excel. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, este es el ejercicio que quería que viéramos de aplicación de la relación de Poisson y cómo la podíamos aplicar en conjunto con la ley de Hooke. Ahora quisiera escucharlos, las dudas que tengan con respecto a los ejercicios que hemos planteado, tanto del taller como de estudio o recomendación, de cara al parcial que tenemos el día sábado. Profe, yo tengo una duda, pero es en el ejercicio de hallar las tensiones en 3 dimensiones. Listo. ¿Cuál es la duda? Pues es que yo estaba hallando, bueno, yo llegué a hallar los vectores unitarios y todo, pero el problema ya es cuando la vaya a multiplicar por la fuerza. Y además es que hay un peso y no sé si es conocido. ¿Ese cuál es? ¿El ejercicio es el 1. Hola, qué? madre, ¿cómo vamos? 1.2.11 creo que es. Me vine, ¿por qué tan tarde no ha llegado? Yo estoy en clase acá en mi cuarto Por favor, apagamos los micrófonos. y yo estoy acá en clase. Bueno. Me decía cuál es el número del problema, perdón. 1.2.11, si no estoy mal. Este. Sí, Listo. exactamente, profe. Vamos aquí a copiárnoslo. Listo. Bueno, la losa de concreto. Bueno, es que aquí en el libro nos muestran el peso específico del concreto. Entonces tenemos que encontrarlo. Listo, y que el centro de gravedad está en este punto. Entonces ahí es donde vamos a representar la carga W. Más bien me voy a llevar este pesito también para poder decir lo siguiente. Listo, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, este peso yo lo puedo encontrar en función de ¿qué? Del volumen de mi volumen, ¿cierto? Multiplicado este gamma del concreto. Si yo encuentro eso, pues ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué valor me va a dar? Pues me va a dar un peso W, ¿cierto? Y es el peso con el que voy a haber representado en el centro de gravedad lo respectivo a esta losa de concreto. Y en este caso el centro de gravedad coincide con este punto Q. Bueno, no coincide exactamente porque hay una diferencia en altura. Pero para efectos de nuestro análisis, nosotros lo que podemos hacer es tomar Q como el punto de referencia 0, 0, 0, ¿sí? Y W me va a quedar como un peso, no sé, pongámoslo aquí, XX kilonewtons o XX libras más bien, en función de el sistema de unidades inglesas que estamos trabajando. Entonces quedará X, solo 2X libras, ¿cierto? Y va a estar en dirección J. En dirección J. O bueno, aquí hablan de dirección Z, ¿no? Depende de la convención de la nomenclatura que tome de eh, sus ejes coordenados. ¿Listo? Entonces ese peso solo va a estar actuando en dirección J.
¿Usted qué es lo que tiene que plantear? Usted tiene que acordarse de estática cuando veíamos que las tensiones en los cables eran iguales, el vector tensiones, pongámoslo mejor, el vector de tensiones, ¿sí? Era igual a la magnitud de la tensión, esta vaina así, a la magnitud de mi tensión multiplicada al vector lambda. ¿Sí se acuerdan? Eso es lo que hacíamos nosotros en estática. Sí, señor. Y listo, y el vector lambda, ¿lambda qué era? ¿Es el Era vector unitario? eso, el vector unitario. Y listo. Entonces yo tenía una coordenada en I, ¿cierto? Tenía una coordenada en J y tenía una coordenada en K. Todo esto lo dividía en la magnitud de ese vector y daba mi vector unitario. Y luego que yo planteaba eso, ¿cierto? Entonces en la magnitud de ese vector, entonces todo eso le daba al cuadrado y le sacábamos la raíz, la magnitud del vector de tensión o el vector en función de las distancias. Y una vez yo obtenía las coordenadas en X, Y, Z o Y, J, K, yo lo que hacía era plantearme una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en Z. Y que esas fueran iguales a 0, iguales a 0, iguales a 0. ¿Qué pasa acá? Yo tengo una tensión, dos tensiones y tres tensiones que son mis incógnitas. Esos son los valores que yo quiero llegar. Entonces, por eso yo me planteo tres ecuaciones, 1, 2 y 3, para poder solucionar estas tensiones. Y una vez yo obtengo las tensiones, digo, mi esfuerzo en el cable número 1 va a ser igual a la tensión en 1 sobre el área de 1. El esfuerzo en 2 va a ser igual a la tensión en 2 sobre el área en 2. Y mi esfuerzo en 3, en el cable número 3, va a ser igual a la tensión en el cable número 3 sobre el área en 3. Y listo. Digamos, el problema ahí es determinar las tensiones en cada uno de los cables. Pero ya después es aplicar simplemente esta forma. A partir, obviamente, de lo que conocemos como la estática. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Qué otra duda tenemos, muchachos? Bueno, el partido, estoy pensando en otra cosa. El parcial, nosotros lo vamos a hacer en el horario de clase. Ahora, si ustedes quieren más tiempo, se puede dar más tiempo, pero el parcial va a ser más largo. Depende del tiempo que ustedes escojan, si es dentro del horario de clase, en las 2 horas, pues será un parcial seguramente de 2 horas. Si ustedes dicen que es de 4 horas o quieren más plazo, pues va a ser un parcial que sea para que abarque las 4 horas. Entonces ustedes deciden cómo lo hacemos. En el horario de clase y con las 2 horas. Yo les dejo obviamente un espacio para que puedan convertir eso a PDF y me la puedan enviar al correo. Pues digamos que aproximadamente la duración del parcial es de 1 hora y media. Yo En creería, en el horario de clase, profe. Es mejor. Sí, Sí, profe, profe, el yo estoy horario. de acuerdo. Y, profe, Mejor para la porque Lo, tenemos grabación. otra lo clase mejor es en el horario de clase, profe, el algo. parcial. Eso, perfecto. Entonces, el sábado vamos a hacer el parcial hasta este punto, hasta este tema. No va a abarcar más problemas de este tipo. No me voy a inventar nada, pero sí es necesario que tengan claro la estática, porque seguramente va a haber un problemita de tensión en cables. Entonces, ese problema como este que estamos viendo acá, yo les envié el libro de Beer, de estática. No, creo profe, que creo me que no. envió.
No, profe. Sí, señor, lo envió por el grupo, yo lo reenvié. Ah, bueno, entonces revisen el problema 2.9 de ese libro que les envié. Este es el libro que les debe haber enviado. Mecánica vectorial para ingenieros estática. El ejercicio 2.9, ahí está, mejor dicho, todo lo que, lo que acabamos de ver. 4, 6, 2.9, miren. Es un problema, no es igual, pero es similar. Solamente tiene dos cables. Lo único que van a incorporar aquí es otra incógnita dentro del problema, pero se llega a lo mismo, a una sumatoria de fuerzas a partir de el coseno director y plantear que el vector de tensiones va a ser igual a la magnitud de la tensión por el vector lambda, que está en función de los cosenos directores y que es un vector unitario. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que plantear. Miren, el vector AB, el cable, para el cable AB, en función de las coordenadas en I, J y K, y esta es la magnitud de ese vector. Simplemente es una división y una multiplicación, y ahí ya pueden llegar a plantear entonces las tres ecuaciones necesarias para poder encontrar esas tres incógnitas. Siempre un problema de estos tenemos que partir que el número máximo de incógnitas son 3, porque podemos plantear máximo 3 ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, no más. También puede preguntarse el peso de la losa en función de las tensiones y de los esfuerzos que se den. Eso sería otra variable, pero solo podemos tener 3 incógnitas. ¿Listo? Entonces revisen ese ejercicio, el ejemplo 2.9, y ya lo pueden entonces plantear. ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a los puntos del taller? Con respecto a cualquier otra cosa de cara al parcial, ¿qué dudas tienen, muchachos? De lo que han podido estudiar. El día sábado yo tengo tutoría de 9 a 11. Entonces pueden pasarse si es el caso, si tienen alguna duda específica, una duda puntual, para que la resolvamos ahí, en ese espacio de tiempo. De 9 a 11 yo creo que ya les enviaron a ustedes los links y las contraseñas, o el link de Meet creo que lo están enviando, o son también para las tutorías. De 9 a 11 me corresponde a mí, y en ese horario pueden ingresar para hacer la respectiva asesoría. Perdón, ingeniero, ¿el sábado de 9 a 11? Sí. Pero a esa hora no tenemos clase. Ah, no, De olvídalo. 11 a 1. Sí. Sí, la clase la tenemos de 11 a 1. Entonces, coincide, ustedes la podrían tomar previo al parcial. Porque veo que no tienen muchas dudas y pues o está claro todo o es que no han hecho ejercicios. Una de dos. ¿Qué les surge de duda, muchachos? Pues la verdad es que, pues, no sé si hablo de pronto con mis compañeros, pero pues, yo personalmente he estado como corto de tiempo y no he tenido tiempo de revisar todos los ejercicios. ¿Sería posible que usted nos dejara el resto de la clase para seguir resolviendo los ejercicios, y si tenemos dudas, usted nos pueda despejar las dudas? Listo. Entonces, háganlo y me escribe usted, por favor, al WhatsApp y yo me conecto a este mismo link. Si es Listo, necesario. muchas gracias. Y si no, nos vemos en la tutoría del sábado, de 9 a 11. Con eso ahí podemos despejar las dudas, pero lo importante es que hagan la mayor cantidad de ejercicios posibles para que no tengan inconvenientes en el parcial. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, Vale, entonces profe, gracias. quedo pendiente. Voy a subir este video mientras tanto y me comentan cualquier cosa ahí por el WhatsApp, ¿vale? Listo,